Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de febrero de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. México nace como nación con varias corrientes ideológicas y políticas que buscarían detentar el poder a lo largo de sus épocas. Uno de los movimientos más difíciles por razones económicas y sociales, así como diferentes visiones de nación, se dio entre 1821 y 1877, es decir, de Iturbide a Díaz. Hoy ofrecemos una de esas cosmovisiones que han tratado de ser borradas por los historiadores oficiales, pero que fueron reales y se vivieron intensamente. Lucas Alamán y el conservadurismo mexicano decimonónico. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado y amigo Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez, buen día. Fíjate, Miguel, que vamos a poner como música de fondo y les comento a nuestros amigos la obra Últimas Variaciones de Mariano Elizaga. Mariano Elizaga fue un músico amigo personal precisamente de Lucas Alamán. Y su obra, esta más o menos debió escribirla por allá por 1830 y tantos. Y es precisamente la que nos va a estar acompañando como fondo musical. Bien, en este programa de historia siempre tratamos de ofrecer a ustedes todas las perspectivas que nuestro pasado nacional ha vivido, sin importarnos la corriente ideológica que abriga a los personajes aquí narrados. Lo que tampoco nos lleva a comulgar con ellas necesariamente, sino simplemente darlas a conocer. Y bueno, Miguel, la semana pasada, en el programa anterior, hablamos de un personaje inclasificable en el espectro político de entonces. Antonio López de Santana, liberal, federalista, centralista, pero sobre todo conservador. Ahora bien, yo quisiera que nos platicaras ¿qué entendemos hoy por conservadurismo y qué se entendía, o si es lo mismo, en la época de Santana por conservadurismo? Amigo Luis Alberto, muchas gracias nuevamente. Pues es muy apropiado empezar con esta definición, porque como decía Aristóteles, vamos empezando por las partes, ¿no? Vamos definiendo para entendernos, ¿no? Vamos definiendo para entendernos. Y yo creo, a mi juicio, que es mucho más conveniente definir el conservadurismo como una postura ideológica, no como un partido, que es como tradicionalmente se le llama en los libros de historia. ¿Por qué? Porque un partido casi siempre se funda en ideales, ¿no? O reflexiones o posturas políticas que a veces sí dan lugar a un partido y otras veces no, ¿verdad? Por eso no es extraño que, aunque haya partidos que se disuelven en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el siglo XX mexicano tuvo muchos partidos políticos, no así suceda con las ideologías que pueden pervivir durante mucho tiempo. Es por esa razón que el actual presidente denomina conservadores a sus adversarios políticos o a aquellos que no comulgan sus ideas, porque dentro de su reflexión así está como denominado, ¿no? Por eso explicaría por qué se sigue mencionando hoy, ¿no? El asunto del conservadurismo, los conservadores, porque parece entonces que no perdieron la guerra de reforma y fueron derrotados como Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación de por qué continúan en nuestros días. Entonces, el conservadurismo es, sí, una postura ideológica y política, pero explica su supervivencia porque también es una postura cultural, económica y social, ¿no? Que casi siempre se caracteriza pues por estar en contra del cambio radical, es decir, la revolución, y a favor de la defensa de los valores tradicionales, familiares, religiosos, en pocas palabras, de la defensa del status quo, ¿no?
El conservadurismo, contrario a lo que pudiera pensarse de él, sí acepta los cambios, ¿no? Siempre y cuando sean graduales, es decir, no está peleado con el progreso, pero siempre y cuando no altere la estructura sobre la que está fundado y siempre y cuando estos vengan así como poco a poco, ¿no? Que no, es decir, que no signifiquen una irrupción violenta, ¿no? Cuando el conservadurismo se halla frente a una revolución, ¿no? Y se exacerba, entonces se convierte en una reacción, que fue lo que ocurrió en el siglo XIX. Es una reacción contra muchos cambios que se sucedieron, algunos al mismo tiempo o uno tras otro a una velocidad impresionante, ¿no? Y en este caso, cuando el conservadurismo se convierte en una reacción, pues llega al extremo de apelar a estadios o regímenes o situaciones pues superadas históricamente, ¿no? En términos del espectro político, los conservadores generalmente suelen situarse en lo que se llamaba antes la derecha o el centro derecha, ¿no? Y esto tiene como consecuencia que sean apreciados en las élites. Es decir, en los sectores más favorecidos, pues siempre se hallan estas élites reacias a perder sus beneficios con revoluciones, ¿no? Aunque el conservadurismo no es exclusivo de ninguna clase social, pues aquí, pues a mi parecer, incluso existen segmentos sociales menos privilegiados que se definen a sí mismos como conservadores, ¿no? Eso es algo bien interesante, tanto en el pasado como en nuestros días. Y bueno, entre la derecha y la izquierda y el conservadurismo y el liberalismo, pues tenemos que ubicarnos pues, a finales del siglo XVIII, cuando un segmento, una parte de la sociedad francesa reacciona en contra de la revolución de 1789. Y ustedes recordarán, amigos, que es a finales de 1791 cuando durante la Asamblea Legislativa se reúnen las diversas facciones políticas que representaban a las principales posturas resultantes luego de la revuelta. Y desde ese entonces, bueno, los que llegaron y se sentaron a la izquierda, ¿no? Se identificaban con el jacobinismo, es decir, eran pequeños propietarios con ideas liberales y que en su opinión ellos representaban al pueblo. Al centro se sentaron individuos sin ninguna adhesión, sin ningún programa político en específico, y hasta la derecha de esa asamblea se sentaron los girondinos, es decir, los grandes propietarios, los conservadores, los miembros de la burguesía. Así, pues los conservadores de aquella época se opusieron a los radicales cambios motivados por la revolución, aunque no a la ilustración, eso tiene que señalarse, ¿no? Y sí a la destrucción del sistema de por entonces. Entonces, en este contexto, el conservadurismo, ¿no? Que es como lo va a definir en sus días Chateaubriand, ¿no? Pues llamó a esta época el antiguo régimen, a un estadio histórico dominado por la monarquía absoluta, a veces monarquía ilustrada, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Todos los valores que representa. De modo que con este contexto histórico o con este contexto pues descriptivo de cuándo nace la visión del conservadurismo, tal vez sea momento pues, de describir pues, sus valores fundamentales, porque el conservadurismo no es ni lo extremo ni todo lo retrógrado, no. Tiene, diríase, una filosofía con la cual opera y que hace o que le da legitimidad a su conducta política, a su conducta social, ¿no? Para empezar, el conservadurismo opta siempre por regímenes centralistas. No importa el signo o la forma de organización política, siempre es un centralismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues el centralismo pues, se trata de una estructura que concentra el poder en un núcleo preciso, ¿no? Desde donde se toman las decisiones principales, ¿no? Esto supone entonces una verticalidad de la presión por la monarquía, la cual a su vez pues, permite el control de lo que se hace. ¿Por qué? Porque la verticalidad del centralismo, ¿no? Es unidireccional, es decir, las decisiones van de arriba hacia abajo, ¿no? Y muy rara vez de abajo hacia arriba. Es muy raro que eso ocurra. También el conservadurismo se define por una defensa de la tradición. Los conservadores entienden por tradición pues todos aquellos valores que permiten, por ejemplo, que una familia o una sociedad se mantengan unidas mediante la práctica continuada, nunca interrumpida o modificada de conductas sociales, ¿no? Que a su vez dan identidad. Eso es muy importante porque el conservadurismo nace en una época en donde no hay nacionalismos, muy importante, es decir, las sociedades
No se identificaban por el rey, ni por una bandera, un himno, no, se identificaban por, por aquellas cosas, aquellas prácticas que otros hacían, ¿no? Y que los vinculaban, ¿no? Como una sociedad. Esto es muy importante porque la tradición casi siempre se va a situar en la religiosidad, otro de los grandes elementos del conservadurismo, ¿no? Y pues, como digo, una de las grandes tradiciones dentro de este pensamiento, la religiosidad, pues es entendida por ellos, ¿no? En principio, por los rituales que se efectúan en la fe, ¿no? Puesto que la fe, antes, como digo, de los nacionalismos, era la identidad que cohesionaba todos los grupos sociales que existían en el antiguo régimen, es decir, en Occidente al menos, ¿no? Europa y América como parte de Europa. Posteriormente, en el siglo XIX, sí va a haber una especie de favoritismo o de predilección por el nacionalismo como se entendía en aquella época. El conservadurismo entendía por nacionalismo la exaltación de lo local, especialmente todo aquello que se refiriera a las creencias. En el caso de México, el nacionalismo pues comenzó con la mexicanísima Virgen de Guadalupe. Durante el virreinato, la devoción a la Virgen de Guadalupe era una expresión de patriotismo, pero durante el siglo XIX ya es nacionalismo, ¿no? Y va a ser, como hablamos el programa pasado, ¿no? Hasta la mitad del siglo XIX, cuando se componga el himno, cuando se más o menos ya está definida la bandera, porque a veces cambia, a veces se conserva igual, le ponen una corona, se la quitan, la ponen de lado, le agitan las alas a la águila, ¿no? O sea, se van creando en esta época los grandes símbolos nacionales, pero hasta entonces la Virgen de Guadalupe es la que cohesiona todo esto que podríamos llamar un protonacionalismo. ¿No? Y la Virgen de Guadalupe, en todo caso, pues es un muy buen elemento que combina tradiciones religiosas con elementos propios del área geográfica que ocupaba la Nueva España y después México, ¿no? Este nacionalismo de los conservadores es opuesto, totalmente opuesto al cosmopolitismo promovido por los liberales. ¿Sí? Los liberales no exaltan de manera acendrada lo local, sino que aceptan lo que viene de fuera por muchas razones. Ya entremos a eso ahorita cuando hablamos de las diferencias. Y por último, lo más importante dentro de estos principios rectores del conservadurismo, son adoradores del orden, y no porque los liberales no lo fueran, sino porque este orden, ¿no? O sería la consecuencia, en la visión conservadora, el orden sería la consecuencia de la preservación de los principios políticos, culturales, económicos y sociales generados o emanados desde el centralismo, ¿no? Mediados por el respeto a la tradición religiosa y social, ¿no? Así como pues, también a la defensa del nacionalismo que describimos, que a su vez estaba fundado en la religiosidad, en la identidad, ¿no? Propio, ¿no? De entes bien definidos que se diferencian uno de otro, es decir, de los otros, especialmente si profesan una fe distinta. O sea, este concepto del orden engloba todos los demás elementos que definen o caracterizan al conservadurismo del siglo XIX y que es el que Lucas Alamán, el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, es el con los cuales él comulga, tanto por aspectos de su vida personal como por sus convicciones generadas por su experiencia política. Finalmente, yo creo que para entender la pugna que hay del conservadurismo con el liberalismo del siglo XIX en México, pues hay que resaltar las diferencias. Ahorita no será momento de que lo definamos excesamente el liberalismo, y pues solamente me voy a conformar pues, mencionando los principios que los diferencian de su opuesto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque son opuestos por naturaleza, ¿no? Y en todo caso, el conservadurismo y el liberalismo, este enfrentamiento o su defensa, ¿no? Mutua, pues supuso pues, un sinfín de pugnas políticas y hasta militares a lo largo de todo el siglo XIX, no solamente en América, sino también en Europa, puesto que en ambos lados del Atlántico se estaban formando las naciones modernas que terminaron definiéndose a partir de los años de 1870, tanto allá como acá, ¿no? Y hay tres diferencias fundamentales. Uno, el liberalismo se fundamenta en la libertad individual y social, ¿no? Por lo que siempre prefieren o siempre van a preferir como forma de gobierno la república, pero especialmente la república federal democrática. Mientras el conservadurismo pues va a preferir restricciones, rigidez, verticalidad, ¿no? Y obviamente van a preferir la monarquía, si es posible absoluta,
aunque a lo largo del siglo XIX trataron de adaptar esta institución formulando monarquías institucionales, como ocurrió en España, ¿no? O como ocurrió con el imperio de Iturbide o con el de Maximiliano. La segunda gran diferencia es que el liberalismo apuesta por los cambios radicales, ¿no? Progresivos, siempre hacia adelante, sin pensar siquiera en un retorno, ni siquiera por accidente, un punto anterior al tiempo, para volver a situarse, ¿no? Ahí. Bueno, y en el caso del liberalismo, pues especialmente detesta el estadio monárquico. Además, el liberalismo pues, acepta la pluralidad de ideas, ¿no? La igualdad, el cosmopolitismo que mencioné, mientras que la postura conservadora no está a favor de las revoluciones por el desorden que implica, pero sobre todo por la destrucción de la tradición. Es decir, los conservadores van a apreciar el status quo, ¿no? Lo que ha sido siempre y debe ser a través del tiempo. Por eso los conservadores valoran instituciones como la iglesia y la corona, porque parecen dadas desde siempre, ¿no? No se tolera demasiada diferencia también en las ideas, que las cuestionan, puesto que son aristocráticos, y además de que ser aristocráticos prefieren lo local, ¿no? Aunque algunas veces conceden en algo en relación a lo venido del exterior, como digo, siempre y cuando compartan sus principios. Y finalmente, pues el liberalismo favorece el cambio social como combustible del progreso. Eso es muy importante. El cambio social es el combustible de la transformación, mientras que el conservadurismo se opone a los cambios de las estructuras sociales, pues, porque al estar formado, ¿no? Por lo general, por élites, su posición de estas élites se va a ver en peligro, ¿no? Siempre que haya una revolución. Y bueno, después de estas definiciones, ¿es bueno o malo el conservadurismo en el que se sitúa Lucas Alamán? Bueno, no se pueden hacer juicios de valor sobre esta postura política, mucho menos de una opinión, ¿verdad? Pero de lo que no queda duda es que dentro este espectro ideológico en el del conservadurismo es en el que se va a situar Lucas Alamán, y además este personaje, ¿no? Es el que le va a dar, digamos, los fundamentos, los principios, ¿no? Del Partido Conservador que veremos a continuación. Excelente, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es el coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio. Y bueno, Miguel, nos acabas de plantear con bastante precisión lo que es el conservadurismo. Ahora bien, yo quería preguntarte en este aspecto, que ya que se trató de ese momento, esa definición, también es reconocido que muchos de los conservadores del siglo XIX en México fueron personas muy preparadas, muy capaces. Parece mentira, pero la verdad de las cosas es que debemos reconocer que tanto los conservadores como los liberales de la época de Reforma eran filósofos, eran personas muy capaces, eran escritores, eran periodistas. Y en este caso, como estamos hablando en particular del conservadurismo, yo quería que nos platicaras quién fue Lucas Alamán, qué hizo, por qué es tan importante recordar sus contribuciones a la formación del Estado mexicano moderno. O sea, en pocas palabras, Lucas Alamán, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿O de quién estamos hablando? Tú acabas de mencionar algo muy interesante, porque en el siglo XIX parece que los hombres están hechos de otra materia, ¿no? O sea, en las mañanas gobernaban, en las tardes luchaban en un campo de batalla y en las noches escribían. Yo no sé qué hora les daba tiempo para todo. O sea, Lucas Alamán, como muchos otros de los que mencionaste, son ejemplos preclaros de esa capacidad enorme de trabajo, pero también de defensa de sus propios ideales, ¿no? Lucas Alamán es un personaje que, según la descripción que ofrecí hace ratito, pues cuadra, o sea, cuadraba naturalmente dentro del Partido Conservador sin saberlo, ¿no? Lucas Alamán es un personaje que conoció a los principales, a los más notables políticos, escritores, gobernantes, lo que sean, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX, desde Miguel Hidalgo hasta Santana, que es cuando se convierte en dictador, ¿no? Este señor Lucas Alamán, como nuestro amigo Santana, pues tenía un nombre enorme. Yo lo tuve que anotar porque no me lo sé, y así es que lo voy a leer. Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara, Juan Bautista, Francisco de Paula Alamán y Escalada, como se acostumbraba en la época, ¿no? Guanajuatense, él nacido en el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato, que es como se llamaba la ciudad de Guanajuato, pues por ahí
un 18 de octubre de 1792, es decir, al final del siglo XVIII, ya en la última Nueva España. Pero Lucas Alamán era miembro de una familia ilustre, porque su mamá era descendiente ni más ni menos que de los marqueses de San Clemente, una rancia, antigua, antiquísima familia noble venida de España, ¿no? Y en el caso, y cuando se mudan en el siglo XVIII sus familiares hacia Guanajuato, pues se convierten en una de las más principales de aquella villa, ¿no? Lucas Alamán se desarrolló en un ambiente muy afortunado. De joven solía participar en la vida social que se daba en la casona apropiada a las proporciones de su distinción, ¿no? Esta casona, por cierto, todavía se conserva ahí en el mero centro histórico de Guanajuato. De hecho, se hospedó, si no mal recuerdo, ahí el Papa, Benedicto XVI, cuando visitó México y visitó Guanajuato, se quedó en esa casa. Por cierto, ahí también se quedó el barón de Humboldt, al que conoció mucho más años más tarde. Y en esa casona pues resulta que se daban cita a estos personajes relevantes, ¿no? Desde pelados como Abadi Queipo, que se convirtió en obispo de Valladolid, el intendente Juan Antonio Riaño, ¿no? Que tomó un papel importantísimo en la defensa de la ciudad durante la independencia, y el mismo Juan Vicente Alamán, que era su padre, destacado empresario, que a su vez convocaba a otros miembros de la alta sociedad, sí, pero también aquellos que sobresalían por su inteligencia, ¿no? Para que fueran a departir con él. Uno de estos últimos, inteligentes, era pues Miguel Hidalgo, el famosísimo cura de Dolores, ¿no? Y pues él había llegado algunos años atrás para administrar la parroquia de ahí, de su pueblo, ¿no? Y el joven Alamán, un joven adolescente, lo conoció y de hecho, sí me va a permitir leer la descripción que da de Miguel Hidalgo, porque de Miguel Hidalgo no hay retratos, pero Lucas Alamán lo conoció en persona y dejó una descripción que de verdad no tiene desperdicio. Lucas Alamán decía, y cito, era un hombre de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. La cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo y pronto en sus movimientos. De pocas palabras en el trato común, pero animado en la conversación al estilo de colegio, cuando entraba en calor de alguna disputa. Poco alineado en su traje, no usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de los pueblos pequeños, consistente en un capote de paño negro con un sombrero redondo y bastón grande y un vestido de calzón corto, chupa y chaqueta de género de lana que venía de la China y se llamaba rompecoche. Entonces esta descripción, como muchas otras opiniones que sobre él da, las deja porque conoce en persona a estos individuos. Entonces, aunque Guanajuato era una ciudad importante, pues no tenía la misma importancia que la Ciudad de México. Así es que se tardaba ahí a estudiar en el Real Seminario de Minería para luego emprender otros estudios en Europa, específicamente en Gotinga, donde conoce a Humboldt, y en París, ¿no? Ese París donde lo conoce, perdón, en París es donde conoce a Humboldt. De regreso hacia la Nueva España, presencia los desmanes del amigo de su padre, de Hidalgo, y por fortuna su casa no es asaltada porque Hidalgo se acordaba de las cortesías que había tenido su padre con él, aunque no tuvo la misma suerte ni el intendente Riaño ni los demás ricos españoles que habitaban entonces ahí en Guanajuato. Y resguardado y asalto de matantes revoluciones, en 1814 vuelve a viajar a Europa para seguir con su formación. Allá conoce a Fray Servando Teresa de Mier, un personaje proactivo en la independencia de la Nueva España. En ese viaje le permitió pues, aumentar sus contactos, intercambiar con los personajes más relevantes de aquellas capitales europeas, gracias, por cierto, al dominio del francés, ¿no? Con lo cual, el cual utilizó para acrecentar pues, su formación. Permanece algún tiempo por allá, regresa a la Nueva España nuevamente y en 1820, ya antes de que se consume la independencia, él participa como diputado en las Cortes de Cádiz, ¿no? Él va como diputado por la Nueva Galicia y se queda algún tiempo ahí antes de volver a la Nueva España ya convertida pues en imperio, ¿verdad? Estando allá, por cierto, con 10 años de guerra, pues no le parecía, pero para nada mala idea la independencia, ¿eh? De hecho, durante su estadía española, antes de la consumación, pues él consideraba que la monarquía española se había degenerado de algún modo en la figura de Fernando VII, ¿eh?
Y pensaba como más idóneo para salvar esta situación, pues instaurar monarquías en Nueva España, Nueva Granada y Perú para que guiadas con dirigidas por miembros de la antigua nobleza española, de la familia Borbón, pues se pudiera hacer una especie como de confederación, ¿no? En fin, él regresa a México, ¿no? A la Nueva España para apoyar el imperio de Iturbide, pero pues dada la incapacidad mostrada por él para sostenerlo, pues Iturbide pensó, pues nada más con su prestigio y ambiciones, pronto va a cambiar de opinión. También él lo conoce personalmente y en palabras más, palabras menos, lo describía pues lo describía como un sujeto de aventajada presencia, de modales cultos y agradables, ¿no? Que hablaba muy bonito, hablaba grato y era bien insinuante, por lo cual se tuvo acceso a las altas cúpulas de la Ciudad de México que en algún momento lo apoyaron. Al final del desastre de Iturbide, él calificó este fracaso como pues diríase como una especie como de obra de teatro, pues de muy mal gusto, como una especie de sueño. Y esto, a partir de entonces, Lucas Alamán empieza a radicalizar sus ideas acerca de lo que significa mantenerse en una postura política que recoja así la tradición, no la de Iturbide, sino que recoja la más antigua tradición para evitar lo que él ya estaba viendo, que era el desastre nacional, la desintegración del territorio, la lucha de facciones y un desorden sin fin que perduraría quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Como digo, el desastre de Iturbide siguió con sus convicciones políticas, de hecho apoya a la república que encabeza Guadalupe Victoria, y de hecho con él se desempeña, si no mal recuerdo, como ministro de Interior y luego como de Relaciones Exteriores, y creo que en esa época estaban juntos esos dos cargos, ¿no? Termina la presidencia de Guadalupe Victoria y ve con mucho desagrado el golpe de Estado que da Vicente Guerrero a Gómez Pedraza, del cual hablamos el programa pasado, ¿no? Y como sus opiniones no se las guardaba, su pecho no era bodega, fue inmediatamente señalado como uno de los conspiradores de su caída y de su muerte. De hecho, le hicieron un juicio, pero pues, salió libre, ¿no? En el gobierno que sucede es al de Anastasio, al de Vicente Guerrero, participa en el de Anastasio Bustamante y con él empieza a emprender una serie de reformas, de fundación de instituciones de las cuales hablaré más adelante, que lo colocan como uno de los ministros más notables de los gobiernos que hay desde los años 30 hasta 1853, ¿no? Tiene una visión pesimista de la situación nacional. El desastre de Texas le advierte que es un síntoma terrible que iba a precipitar al país hacia su desintegración. La muestra más clara fue la guerra del 48. Y a partir de este año, empieza a escribir obsesivamente sobre el origen, las causas y las consecuencias, sobre todo, del desorden político, de la desintegración del territorio nacional, pero sobre todo de la conveniencia de ya de una vez plegarse hacia el centralismo dirigido por el conservadurismo representado por Santana en los años 30 y 40, ¿no? Como única forma de sobrevivir al desastre que parecía ya inevitable. Bueno, la guerra del 48 creo que ya había sido, ya era el mayor síntoma y creo que Alamán pensaba que había algo, que podía ponerse todavía peor, porque las cosas siempre se pueden poner peores, ¿eh? Y bueno, a partir de los años del año 48, como digo, Lucas Alamán se pone a escribir así obsesivamente. Y producto de eso son sus famosísimas obras históricas, ¿no? Si bien también escribía en diarios, ¿no? Y demostró ahí ser un periodista ágil, en sus días y hoy también podría ser considerado un sólido historiador, capaz de componer obras de contenido sustantivo, ¿eh? Eh, 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 Hasta el 53, que es el año en que muere, él se dedica a escribir tres obras fundamentales, entre el 44 y 49, las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana. Y entre el 49 y el 52, sus 5 volúmenes de la historia de México, ¿no? Desde la independencia hasta sus días, ¿no? Y justamente en ese último año del 52, que es cuando ve sus obras publicadas, recibe la noticia de que pues, Santana va a ser llamado de nueva cuenta a la presidencia de la República. Santana, como dije la vez pasada, no se lo piensa dos veces, llega en abril, toma posesión del cargo, pero 2 meses después, desafortunadamente, Lucas Alamán muere. ¿Por qué es importante mencionar esto? No solamente por la terrible pérdida que significaba en términos políticos, sino porque Lucas Alamán era, digamos, el presidente de sus asesores, como el consejero principal de su gobierno.
y era el único freno que tenía Santa Anna, ¿no? Para poder llevar el gobierno. Y cuando él desaparece, pues empieza la locura. Ya hemos dicho que muere en junio Lucas Alamán, y en diciembre Santa Anna ya se está haciendo nombrar Su Alteza Serenísima. Este trayecto de vida, como se los digo, presenciando el desastre nacional, pues obviamente iba a llevar o iba a orillar a Lucas Alamán a definirse como conservador, ¿no? Iba a estar llamado a defender, a conservar la tradición novohispana, ciertamente renovada según sus días, ¿no? Según la época, pero el objetivo de defender la tradición novohispana, es decir, lo que heredó el México, ¿no? De sus días, del virreinato, en su perspectiva era la única forma de mantener íntegro al país, ¿no? Que se había creado y administrado con el centralismo que ya definí, porque era la única manera de contener las constantes sazonadas, ¿no? Era claro que o sea, había un claro desorden en términos no solo de ejercicio del poder, sino incluso de su legitimidad. ¿Por qué? Porque cada militar, cada general ahí notable se pensaba a sí mismo como el más ideal para ejercerlo, ¿no? Para ser presidente, para ser monarca o para hacer lo que gustaran y mandaran, ¿no? Las consecuencias de su conservadurismo pues, se van a ver reflejadas en lo que va a venir después en la década de los años 50, cuando sus ideas se retoman, ¿no? Se aplican y se formula un bando que en realidad de verdad está interesado en dos proyectos, o en una república centralista muy severa, o la monarquía como hizo el homónimo, este señor monárquico Hidalgo, cuando hace sus proyectos de la monarquía basados justamente en las ideas de Lucas Alamán, ¿no? Para ofrecer la corona de México a un príncipe extranjero. Yo creo que el desenlace lo conocemos perfectamente. Lucas Alamán, como gran ideólogo del siglo XIX, tenderá a difuminarse, ¿no? Como una figura notable, por una razón muy sencilla, porque tuvo la mala suerte de elegir al bando que perdió la gran lucha histórica entre el conservadurismo y el liberalismo, entre la república y la monarquía, entre los vencedores y desde luego entre los derrotados. Pero hasta ahí no quedan sus honores. ¿Qué te parece si en el siguiente trayecto te cuento cuáles son sus verdaderas contribuciones, a pesar, como dicen ahora, de ser conservador? Sí, y es cierto lo que mencionas, a pesar de ser conservador, porque creo que nos vas a platicar sobre la gran obra que él genera en el siglo XIX y que de alguna manera podríamos nosotros hoy analizar y revisar. Tristemente, solo los especialistas, solo quien se preocupa mucho por entender la historia de México de una manera más profunda, leen a Lucas Alamán, cuando en realidad deberíamos ampliarlo. Pero voy a esperar mejor que nos platiques tú en el siguiente bloque qué es toda esta teoría, toda esta idea de Lucas Alamán. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, Lucas Alamán y el conservadurismo mexicano decimonónico. Nuestro invitado que ya prácticamente es parte de Diálogos con la Historia, Miguel García Audelo. Él actualmente es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, Miguel, pues ha sido maravilloso lo que nos has platicado, el resumen biográfico de este personaje, Lucas Alamán, y nos ubica bastante, de alguna manera nos coloca en el contexto del siglo XIX, sí, Sí. pero las contribuciones en particular en la historia nacional, ¿cómo es posible que sea tan hostil la historia oficial con lo que él en general nos legó? Y prácticamente es tan difícil hablar de Lucas Alamán. De pronto, si hablas de Lucas Alamán y hablas bien de él, no faltaría quien te acuse de conservador. Te ven feo, además, te voltean a ver bien feo, como si estuvieras invocando al demonio mismo, ¿no? O sea, pues, la verdad es que yo no sé por qué se han anatemizado tanto su vida y sus contribuciones, pues, porque, simple y sencillamente porque sus ideas son como las que tuvieron otros hombres en el pasado, nada más como digo, tuvo la mala suerte de pertenecer al bando que perdió, pero en realidad, si uno ve bien sus contribuciones, pero especialmente lo que escribe, pues se distingue por la fineza de pensamiento, por la consistencia de sus ideas, ¿no? Lucas Alamán, de 1792 a 1853, ¿no? Es un hombre cuya vida se halla
en la permanente contradicción generada entre aceptar la herencia novohispana, ¿no? Llena con un legado de orgullo, de haber pertenecido a un imperio, o también por la soberbia de haber nacido como imperio, y por el otro lado, de aceptar o de recibir la modernidad sajona del vecino del norte. Es decir, se trataba en esta disyuntiva de seguir siendo como se era o de ser como eran otros por imitación. Entonces, cuando alguien no está plenamente definido, y no solamente está hablando de una persona, sino de un país, cuando no está definido, por supuesto que se va a precipitar a toda clase, todo género de desórdenes, ¿no? Que causarán tarde o temprano su propia destrucción. Y esta gran disyuntiva pues, es muy interesante. Por una, como digo, la gran herencia hispánica, sostenida por la tradición, defendida por el conservadurismo, y por el otro, las ideas modernas de hacerse de la prosperidad de los Estados Unidos, pero, aquí viene el pero sin renunciar al modo de ser tradicional. ¿Por qué? Porque los conservadores y Lucas Alamán piensa que la tradición es la esencia del nuevo país. Por eso no puede renunciar ni a la Virgen de Guadalupe, ni a las estructuras monolíticas heredadas del virreinato. No, no, nada de eso. Y eso parecería algo obvio, porque no se puede participar de los modos de ser ajenos y pretender seguir siendo el mismo. Es una cosa esquizofrénica. Pero eso es lo que le pasó a México del siglo XIX y es la explicación de muchas de sus grandes tragedias. Y para aquellos que gusten ahondar más en esto, les recomiendo un libro brevísimo, que son como 60 páginas, más bien es como un artículo largo, que se llama La supervivencia política de la Nueva España, escrito por Edmundo Gorman, en donde aborda esto. Es esta gran disyuntiva entre la modernidad y la tradición, entre las herencias que traemos y la modernidad a la que queremos aspirar, ¿no? Entonces, pues Alamán fue un individuo pues, al que le tocó no solamente estar en medio de estas disyuntivas, protagonizarlas, sino también padecer todo género de revolución, ¿no? Eso es algo interesantísimo porque además de ver todo el desastre, es uno de los protagonistas de qué, no solamente del gobierno, porque ciertamente fue ministro, un muy buen ministro, por cierto, ¿no? Sino fue el protagonista de intentar llevar a cabo desde su trinchera política, desde su reflexión política del conservadurismo, para tratar de dar el salto hacia la modernidad, ¿no? El México del siglo XIX, en resumidas cuentas, es un experimento que intenta fusionar los opuestos, aunque la verdad, pues siempre se optó por soluciones evasivas, ¿no? Y eso explica también por qué un día somos república y otro día somos monarquía, y luego otra vez república y luego otra vez monarquía, y después somos una dictadura al final del siglo XIX, ¿no? Pero la experiencia política de Alamán, como sus propias ideas que genera desde la teoría, ¿no? Le permite lanzar ideas interesantes. Yo hace unos minutos estaba hablando de su idea, ¿no? Dentro del pensamiento conservador de preservar la tradición, ¿no? Él sabía que en algún momento la independencia iba a ser inevitable para los virreinatos. Pero es una idea que, por cierto, no es nueva. El conde de Aranda, que era un consejero de Carlos III y Carlos IV, ¿no? Le advirtió a Carlos III que no implementara las reformas que hoy se conocen como reformas borbónicas porque, en sus palabras, se estaba preparando la mayor de las revoluciones jamás experimentadas en América y que lo que más convenía, ¿no? No solamente era no hostilizarlas ya con esas reformas en iniciativas, sino incluso dejarlas, o sea, que tuvieran un mayor amplio, un margen mucho más amplio de soberanía para que se constituyeran como una especie de, como de países independientes, pero dentro del Imperio Español. Obviamente no lo oyeron, ¿verdad? No lo oyeron. Y a Lucas Alamán, unos 40 años después, 30 años después, se le vuelve a ocurrir lo mismo e intenta llevar a cabo, ¿no? Ya como ministro, primero como diputado en Cádiz, pero ya después como ministro, intenta formular un pacto de familia, uno muy similar al que quería Bolívar, ¿no? De hacer de los antiguos virreinatos y capitanías una especie de federación, pero al estilo republicano, en la visión de Simón Bolívar. Lucas Alamán, en cambio, él intenta organizar las naciones hispanoamericanas bajo como un pacto de familia, como digo, que contemplaban la instauración de monarquías en los antiguos virreinatos, encabezados por miembros de la familia real española, y convertir, eso es lo más interesante, a México en la metrópoli de toda la América española. Algo que también había visto Bolívar, porque decía que la Ciudad de México era la ciudad más opulenta del continente. Entonces se supone que la Ciudad de México estaba llamada a ser la capital de la América española.
¿no? Eso en términos de sus proyectos políticos. También se podría decir mucho de su apoyo, por ejemplo, a las repúblicas centralistas, que ya vimos por qué las apoya, ¿verdad? O cuáles son las ventajas de su pensamiento de apoyar repúblicas centralistas. Pero cuando él está dentro de una república centralista, especialmente en el gobierno, a Lucas Alamán en ese entonces se le recordaba por haber mejorado y fundado instituciones. O sea, poco sabe, por ejemplo, que Lucas Alamán, gracias a sus viajes que hace a Europa, con su dinero, por cierto, ¿no? Él es el que trae a México el sistema métrico decimal. En vez de andar ahí midiendo por leguas y por varas y por codos y por pies, se empieza a medir por centímetros y por metros. Es una modernidad tremenda porque hubo muchos países en América Latina que se tardaron muchas más décadas en implementarlo, ¿no? Como amante de la cultura, mejoró, ¿no? Dio más dinero a la Academia de San Carlos y trajo también de su dinero, compró ejemplares de réplicas de piezas griegas, de esculturas, de bustos, para que hubiera una muy buena enseñanza del arte en la Academia de San Carlos. Ya estando como ministro de Relaciones Exteriores, funda algo muy importante para antropólogos, arqueólogos e historiadores, lo que en ese momento se llamó el Museo Nacional Mexicano, el cual, por cierto, dio origen a dos instituciones actuales, el Museo de Historia Nacional, el que está ahí en el Museo, perdón, el Museo Nacional de Antropología e Historia, que está ahí en Chapultepec, y el Museo de Historia Natural, el que está ahí en Santa María Rivera, en la Ciudad de México. Pero lo más importante, por su cepa de historiador, y es algo que todos los historiadores de México tienen que agradecer, o al menos los que viven en la Ciudad de México, es haber creado el Archivo General de la Nación. La conciencia histórica, o el peso de la conciencia histórica que tiene, ¿verdad?, en sus decisiones como se ve reflejado en esta. Él pudo haber fundado N cantidad de instituciones, ¿eh? Pero el hecho de haber preferido utilizar su poder para fundar el Archivo General de la Nación nos habla de su conciencia, ¿verdad? De la conciencia que tenía del pasado, ¿no? Como una de las piedras de toque o una de las piedras fundacionales para el nuevo país, ni más ni menos, ¿no? O sea, no hay país que no tenga historia, aquel país que no tiene historia no solamente estar condenado a repetir todas las tonterías que hacen todos los pueblos, diríase casi cíclicamente, ¿verdad? Sino que no tienen identidad. La historia también da identidad. Pero como si no bastara esto, o sea, él era un muy buen empresario. Su familia de mineros, o sea, le había enseñado muy bien el oficio, y de hecho funda una compañía minera que trabaja ahí en Durango, justamente en Cerro del Mercado, ¿no? Para pues, hacerse de dinero, porque pues, esos viajitos no eran como de a gratis, ¿no? El gobierno ni pagaba, además. 5 años después, con Bustamante, o sea, en 1830, él funda algo que se llama el Banco de Avío, muy importante porque es la primera institución financiera del país que tiene como objetivo, pues no abrir cuentas bancarias ni meter ahí los ahorritos, sino el objetivo fundamental del Banco de Avío era fomentar la industria del país a través de préstamos con un muy razonable interés, ¿no? O sea, no se manchaban, ¿no? Y otra faceta de este interés de mejorar la industria nacional fue que durante sus viajes, ¿no? Pero especialmente su afición a la botánica, a la cual se hizo un sabio, un erudito, le permitió estudiar muchas clases de semillas de las cuales él personalmente seleccionó. Por ejemplo, semillas modificadas de algodón para que rindieran más, pudieran crecer en ambientes o en climas como los de México y pudieran redituarle al campesinado en algunos años, pues, eh, eh, pues un bienestar, diríamos, el día de hoy, ¿no? O sea, Alamán personalmente se pone a escoger semillitas para que haya algodón en el país. Y no solamente eso, había legumbres y la vid, por ejemplo, también toda otra clase de vid, otras formas de hacer vino, etcétera, ¿no? En términos de sus aportaciones intelectuales, pues funda dos periódicos, El Tiempo y El Universal. Y ahí es en esos periódicos en donde él expone su programa ideológico a través de muchos artículos que después los conservadores leen y van haciendo suyos, ¿no? Hasta formar un programa político, evidentemente después de su muerte, con los cuales van a enfrentar a los liberales en la década de 1850. Como historiador, no solamente lo del Archivo General de la Nación, o sea, como historiador tuvo aportaciones interesantísimas. O sea, yo creo las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, publicadas entre el 44 y el 49, son muy importantes porque ahí él hace reflexiones, ¿no? Sobre lo que ha significado la historia, ¿no? Para el país y cómo ésta
¿no? Explicaría el aspecto que presentaba en esa época. Yo creo que la más importante para los historiadores, como para entender el conservadurismo y obviamente Alamán, pues es esa historia de México que mencioné hace ratito, la que va desde los primeros movimientos que prepararon a la independencia en el año de 1808 hasta la época de Lucas Alamán, ¿no? Esto es importante por dos razones. Una, porque no ve como una cosa mala, como una tragedia, como algo reprobable la presencia española en la historia de México. Al contrario, él dice que gracias a los españoles, que gracias a la mezcla que se produjo con el contacto europeo en el siglo XVI, había salido México y de hecho la concepción que tiene de la conquista del virreinato, ¿no? Es absolutamente positiva por lo que significaba en términos de la herencia histórica, ¿no? Y por otro, porque además leerlo es un gozo, o sea, es un escritor elegante, conciso, con muchas muestras de fineza de pensamiento, que yo como profesor siempre lo recomiendo para mejorar el estilo. De verdad, cada vez que uno lea a Lucas Alamán, se lleva unas tamañas perlas que uno no sabe ni cómo agradecer en términos del estilo, ¿no? Entonces, eso sería así como en términos generales como sus contribuciones, pero yo quisiera mencionar cuatro últimas, cuatro últimas, y son bien pocas, bien poco conocidas. Lucas Alamán, como Humboldt o como otros grandes personajes de la época, se dedicaban a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Humboldt no solamente escribió sobre historia, sobre geografía, hizo mapas, describía especies vegetales, andaba subiendo montañas, las bajaba, viajaba a un lado al otro, estuvo en América, y luego andaba ahí congelándose en Siberia, o sea, era un tipo incansable. Lo mismo le pasó a Lucas Alamán, y Lucas Alamán de verdad que tenía como afición la botánica, y de hecho a Lucas Alamán se le debe la creación de un nuevo género dentro del mundo de las orquídeas, que de hecho se llama el género de la Alamania, ¿no? Y dentro de este género de las orquídeas, ¿no? La botánica reconoce tres especies: la Perecia alamania, la Jaftrofia alamania y la Columbrina alamani. O sea, son una cosa rarísima porque no siempre los hombres de Estado, bueno, para empezar, con dificultad hablan bien, ¿no? Y con todavía mayor dificultad piensan. Pero un hombre de Estado de las proporciones de Lucas Alamán es capaz de escribir en un periódico, de administrar al país en la tarde, de reflexionar en la noche sobre la historia, y luego a la otra mañana de escribir flores, andar de paseo, viajar, etc. Son hombres que de verdad están hechos de otra madera, ¿no? ¿Qué es lo que pienso de Lucas Alamán? Bueno, pues que nada más tiene una única desgracia, como he mencionado desde hace unos minutos: el haber fundado un bando que perdió la lucha histórica que sostuvieron la monarquía y la república, el centralismo, el federalismo, el liberalismo y el conservadurismo y el liberalismo, por cierto, mal entendido y peor aplicado, que confundió ideas con piedras, destruyó la herencia física del virreinato y que dio origen a muchas de las particularidades que a su vez dieron forma al México moderno. Muy bien, perdón. Hoy, un aspecto importante es, pues ya terminamos con lo de Lucas Alamán, se me hace una presencia muy especial. Fue un caso excepcional en la historia de México, justo en el siglo XIX, un siglo tan problemático, tan realmente difícil. Y bueno, pues te agradezco mucho, Miguel García Udelo, te agradezco mucho esta presentación de Lucas Alamán. Y bueno, el próximo programa ya sería en pleno marzo, ya sería el 5 de marzo. A mí me gustaría ver si podemos platicar de otro personaje muy especial en la historia de México, también poco conocido. Sí, hay en su ciudad natal, pues hay una calle muy importante, pero por ejemplo, yo aquí en Torreón no recuerdo una calle que lleve el nombre particularmente de él, sí debe haberla, y me refiero a Servando Teresa de Mier, mejor conocido también como Fray Servando Teresa de Mier. ¿Qué te parecería si pudiéramos platicar de él? ¿Cómo no? Nos vemos el próximo sábado hablando de Fray Servando. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 5 de marzo. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.